Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? Esa es una pregunta bien capciosa. Hay una teología muy profunda asociada con esa pregunta. Entonces tienes que explicar y dar más detalle de eso. Bien, ok, la primera pregunta que hay que hacer es ¿por qué fueron creados Adán y Eva en primer lugar? Ok, hubo un problema en el cielo cuando Adán y Eva fueron creados. Sí, porque Dios les advirtió a Adán y a Eva de un enemigo, ¿cierto? Entonces había un enemigo y había habido un tremendo conflicto en el cielo. Y había habido una guerra en el cielo y el diablo y sus ángeles habían sido desechados, echados. Ok. Ahora había dos bandos en esta pelea. El diablo y sus ángeles. Y Dios y sus ángeles. Esos eran los dos bandos. En cualquier disputa, cuando uno tiene una disputa de esta calaña, uno debe tener un judicial independiente que determine quién está en lo correcto y quién no. Ahora, en términos humanos, si uno tiene una disputa con el prójimo, entonces uno lo lleva a la corte. Si es que la disputa se vuelve tan grande que no se puede resolver. Y luego entonces uno tiene que atenderse por el veredicto o atenerse más bien por el veredicto del judicial independiente. Si uno escoge el jurado, entonces este no puede tener relación con uno. Uno no va a escoger a los papás para que estén en ese jurado, ¿cierto? O los tíos o los hermanos o al mejor amigo si lo hay. No tiene que ser, no. Tiene que ser un judicial independiente. Entonces, aquí está el problema, porque no hay judicial independiente. Estaba Dios y sus ángeles y el diablo y sus ángeles. ¿Quién estaba en lo correcto en esta disputa? Dios, siendo Dios, es el único que puede resolver este problema. De modo que para resolver este problema, Él creó un nuevo orden de seres que no habían sido parte de la disputa. Y como en cualquier jurado, cualquier caso legal, ambos lados pueden representarse a sí mismo o presentar sus argumentos a favor de esto o lo otro, ¿cierto? El que creó a Adán y a Eva fue quien los creó porque todas las cosas fueron creadas por Él. Sin Él, nada fue creado. Entonces, Él que los creó, y los creó diferentes a todos los demás, los creó hombre y mujer. Es decir, ellos tienen la capacidad de generar vida. Y así como Dios tiene también esa capacidad, y les dio un mini cosmos independiente, y les dio también inclusive un gobierno. Es decir, Él hizo un judicial independiente. Ellos iban a ser la clave, la solución al problema. Ellos iban a ser quienes, en un análisis final, cuál de las dos partes está en lo correcto y cuál no. Entonces Dios tuvo la primera oportunidad de dar sus argumentos y les explicó que Él es Dios el Creador y tuvo una oportunidad de hablarles. Y los ángeles tuvieron una oportunidad de hablarles también. Y luego el otro también tuvo una oportunidad en el árbol del conocimiento del bien y del mal, donde presentó su caso, pero lo hizo de una manera distinta. Eso debió haber sido una advertencia desde el principio, ¿no? Y dijo Dios, ¿de verdad dijo eso? Así que cuestionó todo, como en un caso legal cuando uno tiene una parte opuesta. El abogado
opondrá un argumento y, bueno, ¿de verdad dijiste esto o lo otro? ¿Qué pasaría si fuera así? Ok, así es como pasa, ¿no? Entonces tenemos este caso y el jurado independiente son Adán y Eva. Ellos no fueron parte del conflicto en el cielo, no habían existido aún. Y no había otra manera de crear un judicial independiente además de crearlo. Entonces Dios tuvo que crearlo porque el diablo no puede crear, no tiene la capacidad para crear. De modo que Adán y Eva no fueron una casualidad. Ellos fueron la solución al problema. Ahora, si ellos hubieran hecho lo que se les pidió, si ellos hubieran investigado el problema y tomado el tiempo de estudiar el caso del argumento del uno versus el del otro, el otro decía, este Dios del que ustedes hablan los está restringiendo. Él les está mintiendo. Es un mentiroso. De verdad dijo que ustedes no podrían tocar este fruto. Mírenme, lo estoy tocando y nada me ha pasado. Mírenme. Ustedes dicen que no es bueno para comer. Les daré un ejemplo. Tomaré un bocado y miren lo que puedo hacer. Soy solo una culebra y puedo hablar. Entonces es muy bueno. Por cierto, Él está contendiéndolos. Ustedes serán como dioses. Y lo demás, pues bueno, es historia. Ellos escogieron bandos y luego sufrieron las consecuencias. Lo cual es, lógico. Por lo que ahora, entonces, es un planeta de rebelión. Y eso no terminó ahí, porque Dios incluso en esta situación ofreció su ayuda y una salida al prometer un Mesías. Y en cierto sentido, el hombre es todavía el sistema judicial que determina quién tiene la razón y quién no, de una generación a otra. Y nuestra generación ahora tiene la oportunidad de juzgar entre lo que Dios dice, aquí está, y está muy abierto a todos, y uno puede cuestionar muchas de las cosas que pasaron en las descripciones de este libro, y uno puede leer los libros ocultistas, y uno puede saber cuál es el otro lado de la historia. Entonces todavía somos un sistema judicial. Ahora, ¿por qué? Esta fue una introducción larga, ¿sabes? Entonces, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? Bueno, entonces el jurado se hubiera sentado y el jurado hubiera dado su veredicto y el diablo y su hueste hubiera sido sometido a ese veredicto. Si la paga del pecado es la muerte, como Dios había proclamado, y Adán y Eva, como jueces independientes, habían llegado a la conclusión de que la única manera de lidiar con esto era por el juicio ejecutivo, el cual es la paga del pecado, la muerte. Entonces el diablo y sus ángeles hubieran sido eliminados y habría paz y armonía en el universo. Y hacia allá es donde nos dirigimos. Bueno, va a venir de nuevo, ¿sí? Habrá una decisión final de nuevo. ¿No sabéis que juzgaréis a los ángeles? ¿Dice eso la Biblia? ¿Sí? Entonces de nuevo habrá un sistema judicial y la humanidad estará muy, muy involucrada. Porque el libro de Apocalipsis nos dice que el juicio es dado a los santos. Así que Dios ha juzgado, ha dado un juicio, el juicio es dado a los santos. Ellos examinan los libros y determinan si el juicio es justo o no. Eso es lo que un jurado hace. Y luego dicen, bueno, y justo es tu juicio, y digno es el Cordero. Esa será la decisión final. Y entonces habrá una destrucción del diablo, sus ángeles y los malvados, y el universo será limpiado de toda injusticia. Y claro, uno puede llevar este argumento más lejos porque hubo otra oportunidad. Dios escogió un pueblo. Él escogió a los israelitas y los llevó a una conexión consigo mismo. Les dio buenos juicios y les contó su lado de la historia y les explicó también su ley desde el Sinaí. Les explicó también un
con gran detalle por qué es esencial que toda la humanidad esté sujeta a su ley. ¿Ok? Entonces, Dios presentó su caso, pero entonces también estaban las naciones paganas alrededor que presentaron el otro caso. ¿Qué escogieron? Desafortunadamente el otro lado. Sí, no tomaron mejores decisiones que Adán y Eva. Entonces, dejemos así y digamos que sí, teóricamente, que si teóricamente hubieran aceptado, no rechazado a Jesús como Mesías, ¿qué hubiera pasado entonces? Entonces no lo hubieran crucificado, ¿cierto? Pero la paga del pecado es muerte. Y la humanidad había pecado y necesitaba un redentor. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces el Mesías tenía que morir. Pero si su pueblo no estaba preparado para matarlo, sino que lo hubieran aceptado como el justo, el verdadero gobernante del universo, entonces la única historia que tendríamos en la Biblia sería la de Abraham y Isaac. Y Abraham fue el que iba a sacrificar a Isaac. Y en el último momento Dios detuvo su mano y dijo, no, tengo un sustituto, uno que sirve como tipo del gran antitipo de que el Mesías vendrá y morirá en tu lugar. Entonces creo que el Padre se hubiera puesto en papel y hubiera sacrificado al Hijo. Y el Hijo, teniendo vida en sí mismo, hubiera vencido a la muerte y no hubiéramos tenido este terrible drama que tuvimos antes. Y la nación de Israel se hubiera convertido en el gran reino de Dios y todo aquel que no quiera unírsele sufriría las mismas consecuencias de aquellos que se rehúsan. Y eso hubiera resuelto el problema. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que la humanidad es la solución al problema del pecado. No puede resolverlo en sí, solo Dios puede, pero actúan como jueces independientes de los juicios de Dios. Ok, y el problema tampoco ha cambiado todavía, porque Israel no cumplió con las expectativas. Entonces ahora, 2000 años después, la historia no ha cambiado. Todavía tenemos al Israel espiritual que debe hacer todas estas cosas. Y eventualmente cuando el Señor regrese. Y eventualmente solo habrá un remanente del remanente que seguirá el plan y dirá, no, los juicios de Dios son justos, son buenos. Y así terminará todo. Muchas gracias.